Estamos grabando. ¿Estamos? Sí. Bueno, perfecto. Buenas noches a todos. Vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto. Nosotros nos enfocamos en la transformación digital de un salón de eventos con cafetería, con, bueno, las herramientas que vimos en el curso. Vamos a empezar con la explicación del problema, cuál fue lo que buscamos solucionar. El punto de partida fue un negocio con necesidades reales. Había cuestiones muy puntuales que intentar solucionar. El proyecto comenzó con un presupuesto algo ajustado, por lo tanto no se puso prioridad en los sistemas, por lo tanto se dio inicio a una primera etapa con un Excel, ¿sí? El problema del Excel es que la operación depende con procesos muy manuales, sin gestión de inventario o una gestión de inventario bastante complicada, sin comandas, con consumos que había que ingresar manualmente, cuentas complejas, algo de macros en el Excel, digamos, se empezó de una buena manera, pero se empezó a complejizar, entonces buscamos transformar esto. El negocio claramente necesitaba digitalizar procesos para poder dar un paso adelante de la primera inversión, con la primera inversión. Bueno, la primera respuesta es el Excel como sistema operativo único, pero bueno, como sabemos, esto tiene un único acceso. El pedido de precios y el registro de todo es mediante una sola computadora, no se podían manejar las comandas que se quería transmitir a la cocina. Las cuentas y tickets se tuvo que armar manual en una planilla para poder imprimirlo de manera ordenada, y el registro de ventas y caja de cierre diario se manejaba con macros y cuentas bastante complicadas. Inicialmente lo que buscamos resolver es esto que empieza a convertirse en una limitación para el crecimiento del negocio, no tiene escalabilidad, los procesos manuales son algo riesgosos de seguir haciéndolos, dado el margen de error, probables cuentas inexactas, y bueno, un mantenimiento, digamos, sencillo, pero de vuelta, estamos muy limitados a un único acceso. Antes de darle paso a Daniel sobre cómo fuimos solucionando esto, vamos a hacer un breve repaso de las tecnologías usadas. Ya hablamos de la necesidad, empezamos planteando algunas ideas en Cloudy, lo cual nos generó algo de prompt para dar en B0. B0 nos dio lo que es el acceso al código del front y back, con el código que ya subimos a Vercel, con el repositorio de GitHub, pudimos hacer el despliegue que vamos a pasar a mostrar ahora. Así que, Daniel, te paso la palabra, dejo compartir. Bueno, gracias, Bruno. Bueno, paso a compartir. Empiezo por comentar brevemente, que se ve ahí un poco chico, pero está el Excel que mencionábamos para que le tengan un poco el parámetro, listado de precios, pedidos que van registrando por mesas, el ticket que llama de hoja de pedidos con un par de macros, bueno, y una hoja que genera tickets por los turnos de hora de fuego del salón y demás. Bueno, acá algunos accesos o resúmenes que complementan esta función, como por ejemplo la caja diaria, ¿no? Que iba registrando a medida que se imprime un ticket, va guardando en la caja diaria. Es un poco la operación de cómo era el Excel. Bueno, acá arrancamos usando Claude para generar el prompt que finalmente fue a B0, ¿no? Para poder generar ese prompt, lo que hicimos fue un poco seguir esta lógica. Eh, bueno, obviamente nos paramos en la idea de generar el prompt adecuado para poder llegar después a la ejecución en B0, ¿no? Bueno, para ese prompt tuvimos en consideración principalmente un par de conceptos tomados en la clase, que son de este ejemplo de anatomía de un buen prompt. Nos aseguramos de que siga como mínimo esta estructura para que no se pierda ningún paso, digamos. Y después tomamos estos textos para prevención de errores que fueron muy buenos porque ya alimentaron adecuadamente el prompt para que de programas anteriores no habían quedado tan bien, con esto sirvió. Eh,
Bueno, entonces, básicamente la idea o lo que se armó acá en este prompteo fue una descripción de qué era el proyecto y de qué se trataba, explicándole el Excel y la funcionalidad que tenía, muy brevemente y cuál era el foco final y la aplicación que queríamos armar, ¿no? Eh, la idea era hacer una suerte de ingeniería inversa pidiéndole a Claude que genere el prompt para B0. La idea es pedirle que lo analice y entienda y extraiga todas las operaciones que hace ese Excel y complementarlo eh, con algunas cosas que justamente están limitadas en el Excel, ¿no? Que son un poco las que mencionaba Bruno antes. Entonces, bueno, ahí analizó qué hacía el Excel, bueno, un poco su descripción, después lo complementé con un texto que incluía o que describía qué hacía y además le pedía alguna función para agregarle respecto de lo que ya hacía el Excel. Eh, y bueno, bueno, ahí estuvimos iterando, acá está el prompteo, y nos aseguramos que tuviera los pasos que mostraba en este flujo y que se incluyera esta prevención de errores. De esa manera fuimos desarrollando el prompt hasta que, bueno, finalmente obtuvimos el prompt completo, ¿no? Eh, bueno, una vez que teníamos este prompt, que es este que se ve acá al costado, antes de ir a B0, eh, perdón, antes no, fuimos a B0, voy acá, oh, perdón, acá, fuimos a B0 a la hora para generar esa aplicación. Antes de ejecutar el prompt, lo que hicimos fue usar el Design Systems para agregar la customización a los colores, a la paleta de colores del salón. Como vimos en la clase, que acá para poder generar esto, para poder generar una paleta de colores de acuerdo a lo que tenemos en el salón, bueno, importar un tema, esto pide un CSS file. Bueno, acá lo que hicimos, como esto no lo tenía, lo que hicimos también fue de vuelta usar Claude para generar esa función o ese file. Eh, Ahí de vuelta le adjuntamos la paleta de colores del salón y el uso tipográfico y demás. Generó el código, este que está acá. Bueno, y ahí sí fuimos al chat. Le guardó esta que dice Fantastic Playroom, la guardó ahí, que es el nombre del salón. Y bueno, finalmente ya así, con esta instrucción, bueno, pegamos el código generado en Claude, que vuelvo aquí nuevamente, el prompt que había generado originalmente, que es este. Vinimos acá, lo copiamos entero y en Vercel ya generamos el código. Bueno, acá se ve todo lo que trabajó, por supuesto demoró un montón, el código es bastante complejo, de hecho tomó bastante tiempo en ejecutarlo. Se fijan, el diálogo es bastante extenso. Eh, bueno, a medida que avanzó en el diálogo me fue preguntando algunas dudas de cómo quería, por ejemplo, los usuarios, clave, contraseña y demás. Así que eso se lo fuimos respondiendo y bueno, y finalmente generó la aplicación. Eh, la aplicación, eh, vamos al demo, es esta que se generó acá. Básicamente, como les comentaba, ¿no? Al principio, para una cafetería esto y como tiene un playroom por el cual pagan por tiempo para jugar, también incluye esa funcionalidad acá. Y acá lo que vemos es la parte de comanda, que es la que usa el mozo, y por ejemplo los usuarios uno administra, ¿no? Eso es como la primera parte del- de la aplicación. En los usuarios uno carga mozo, si es cocina o el administrador. En la comanda marca uno la mesa, la ocupación, porque cada mesa se puede ocupar más de una vez por día. Y avanzás y acá uno elige, bueno, qué consumos hubo, ¿no? Va tildando y te va cargando el consumo. Y después esto se deriva a la cocina, que es donde se prepara el pedido, ¿no? Eh, bueno, acá me generó un error. Esto es porque hace rato que no eh, se debe haber dormido la app ya. Eh, Vamos a cargar ahí. Vamos a hacer una upload. Esto después se podrá cortar, capaz en la edición.
Eh, Cuando queda mucho tiempo sin usar, hasta que vayas un rato, hay que volver a loguearse y eso pasa esto, ¿no? Ah, dato importante, ¿no? Esto para el resto que lo quiero usar, una vez que le mandas semejante cantidad de códigos, me liquide todos los créditos, pero bueno, me llegó, por eso lo bueno de generar un buen prompt, porque me llegó a generar lo que yo le pedí, inclusive con el ida y vuelta que tuve, ¿no? Eh, Bien, bueno, esta es la aplicación, acá yo ya lo tengo logueado en la computadora, pero ese es el usuario y administrador que puse ahora como genéricos, y vuelvo nuevamente a la aplicación, ¿no? Eh, bueno, les mostraba recién la comanda, la mesa uno, ocupación uno, no sé, un agua de pomelo, por ejemplo, un Sprite, envía a la cocina, ahí envía la comanda a la cocina, si venís a la cocina vas a ver los pedidos que están vigentes, yo porque te mandé uno anteriormente, y una vez que está preparado, esto se envía y se envía. Bueno, y esto aparece luego en los tickets, fíjense el resultado que dice de qué mesa, la ocupación. Acá elegís si es efectivo o transferencia, porque eso te aplica un descuento o no. Fíjense, te descuento es porque si estás pagando en efectivo. Bueno, acá marcamos próximamente Mercado Pago, porque bueno, una de las cosas que queremos continuar haciendo con esto es eh, vincularlo con las plataformas de pago, ¿no? A futuro. Eh, Así que bueno, eso es un poco. El resumen también va llevando el registro de la caja a medida que se van haciendo operaciones. Bueno, acá está en cero porque no abrimos la caja para este demo, pero la caja en efectivo se abre con tanta plata, se registra acá y ahí empieza a archivar los tickets, ¿no? Y por supuesto, tiene un dashboard con el control para el histórico. Y lo último, por ahí relevante, la parte de productos, están todos los productos que están en la carta. Si uno los quiere editar o cargar alguno adicional, aquí tiene, bueno, el panel para generarlo, ¿no? O inclusive modificar precios que es algo frecuente en Argentina. Eh, bueno, eso es un poco el cómo funcionó todo esto, ¿no? No sé si alguno quiere agregar algo más. Si no, ahí estamos. El último detalle, la presentación también lo usamos con las herramientas que aprendimos en la clase. Está generada con Gamma, con inteligencia artificial, con un prompt bastante descriptivo, no muy extenso, pero algo descriptivo que nos ayudó a generar la presentación que dimos ahora. Probablemente la demos completamente en la clase. Bien, bueno, Eso es todo, estamos. entonces damos cierre a la Listo. presentación. Gracias a todos. Bien, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.